Bueno, en este capítulo, mejor dicho en este video, vamos a comenzar con el capítulo 8 del libro, que es matrices. ¿Sí? Esto, como les decía, está en el capítulo 8 del libro, que, bueno, si ustedes observan va a ser el último capítulo del libro. Bueno, entonces básicamente lo que va a ser una matriz es un arreglo rectangular de números que desde el punto de vista aplicativo va a tener muchas aplicaciones. Quizás a los que les toque cursar álgebra 2 van a ver más aplicaciones que las que vamos a ver en esta materia con el concepto de matrices. En esta materia básicamente la aplicación o el uso que le vamos a dar al concepto de matrices va a ser la resolución de sistemas, ¿sí? Entonces, pero bueno, más adelante, como digo, al que le toque cursar álgebra 2 va a poder ver más aplicaciones. Entonces, bueno, como les decía, básicamente lo que va a ser una matriz va a ser un arreglo de números. Nosotros en videos anteriores, por ejemplo, cuando vimos sistemas, ya definimos ahí al pasar lo que era una matriz. Ahora lo que vamos a hacer es hacerlo un poco más formal al concepto de matriz. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es una matriz. Entonces para eso vamos a establecer m y n números enteros positivos. Así que si m y n son enteros positivos, vamos a decir que una matriz A es no es otra cosa que un arreglo rectangular de números. ¿Sí? Y bueno, este arreglo va a ser de la forma A igual A11, A12, A13 y así A1n, A21, A22, A23, A2n y así la última. Cada una de estas van a ser lo que vamos a llamar, o lo que hemos estado llamando, filas de la matriz, y estas, las verticales, van a terminar siendo las columnas de la matriz. Acá voy a tener AM1, AM2, AM3 y así sucesivamente hasta AMN. ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a ser una matriz. Como se darán cuenta, esto es un arreglo rectangular de números y los subíndices aparecen dispuestos de esta forma para indicar la posición del número en el arreglo. Es decir, si yo miro acá, este subíndice 1, 1 significa que estoy parado en la primera fila y en la primera columna. Si miro la componente o la entrada 1, 2, esto significa que estoy parado en la primera fila y en la segunda columna. Si miro la componente A2, 3, esto va a significar que estoy en la segunda fila y en la tercera columna, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, y esto va a ser útil, lo que podría hacer uno es marcar lo que va a ser la y-ésima fila y la j-ésima columna. Entonces, así como esta es la primera fila, esta es la segunda fila, uno podría establecer la y-ésima fila en general. Entonces, la y-ésima fila, ¿qué va a hacer? Fíjense que en cualquiera de estas componentes, el subíndice de la izquierda es el que me está marcando la posición en la fila, y el subíndice de la derecha es lo que marca la posición de la columna. Por lo tanto, si yo quiero marcar la y-ésima fila, acá voy a estar en A sub i1 para marcar la primera componente de la y-ésima fila. Después voy a tener A sub i2,
A sub i3 y así sucesivamente hasta A sub in. ¿Sí? Entonces esto es lo que vamos a llamar la iésima fila o renglón, algunos le llaman renglón de la matriz. ¿Sí? Y después, bueno, yo podría marcar la jésima también columna de la matriz. Es decir, como les decía recién, el subíndice de la derecha en cada uno de las componentes indica la columna. Por lo tanto, si me quiero parar en la jésima y en la primera fila, tendría que poner A sub 1J. Esa es la primera componente de la columna jésima de la matriz. ¿Sí? Después, si quiero marcar la segunda, va a ser A sub 2J. Cuando choque con la fila iésima, acá voy a tener A sub ij. Y así voy a bajar hasta la última, que va a ser A sub mj. ¿Sí? Entonces esto vamos a llamarlo la jésima columna de la matriz. ¿Sí? Entonces, este va a ser el aspecto general de una matriz con iésima fila esto y con jésima fila esta columna. ¿Está bien? Bueno, algunas observaciones importantes que uno tiene que tener en cuenta a la hora de observar una matriz. ¿Sí? Entonces, la primera cuestión es que las entradas, que hemos dicho que son números, podrían eventualmente ser números complejos. ¿Sí? Entonces, una cuestión antes de eso, vamos a llamar a ij la componente, para que se ubiquen, la componente que está en la iésima fila y en la jésima columna. ¿Sí? Una segunda cuestión importante es que una forma abreviada de escribir la matriz, para no estar poniendo siempre toda la expresión, uno la llama A, entre paréntesis, A y J. Esto quiere decir que uno acá está mirando todas las componentes de la matriz A y J. Y si yo quiero llamar una en particular, le doy un valor al subíndice I y otro valor al subíndice J. ¿Sí? Otra cuestión muy importante, ¿sí?, es el tamaño de la matriz. ¿Sí? Esta es una matriz que fíjense que el subíndice de la izquierda me va marcando la cantidad de filas que tiene la matriz. Y el subíndice de la derecha me va marcando la cantidad de columnas de la matriz. Entonces, el tamaño de la matriz uno siempre lo expresa en la cantidad de filas por la cantidad de columnas. Por lo tanto, es importante observar que el tamaño de la matriz A es m por n. ¿Sí? Esto, cuando pongan m por n así, esto significa que tiene m filas y n columnas. ¿Sí? Bueno, como les decía recién, acá hemos puesto en el arreglo números. Hemos dicho que son números. Pero eventualmente, como les decía, estos números pueden llegar a ser números complejos. ¿Sí? No en esta matriz, en esta materia, pero por ejemplo, cuando vean a los que les toque cursar la materia álgebra 2, pueden encontrarse con matrices donde las entradas sean números complejos. Entonces, como observación, vamos a observar que los números en la matriz podrían ser números complejos. Como les acabo de decir, no en esta materia. No en esta materia, pero en general podría llegar a ser. ¿Sí? Otra cuestión importante es cuando el número de filas
y el número de columnas coinciden. Es decir, cuando m es igual a n, el número de filas coincide con el número de columnas. Y en este caso la matriz recibe un nombre especial que se llama matriz cuadrada. Es decir, cuando m es igual a n, la matriz se llama cuadrada. Se llama cuadrada por cuestiones obvias. Cuadrada porque ahora va a tener ya más que un arreglo rectangular, va a ser un arreglo de un cuadrado, porque tengo igual número de filas con igual número de columnas, ¿sí? Por eso se llama matriz cuadrada, ¿sí? Y después lo que observamos respecto de las filas y las columnas, ¿sí? Si yo lo miro como un vector, y esto va a ser muy importante más enseguida, cuando veamos lo que va a ser el producto de matrices, va a ser muy importante tener en cuenta lo que va a ser la i-ésima fila con la j-ésima columna. Es decir, que acá a sub i1, a sub i2 y así a sub in es la i-ésima fila y lo que llamamos como, lo vamos a mirar en el mismo orden en el que aparece la matriz, ¿sí? A sub 1j, A2j y así hasta AMJ. Esto va a ser lo que dijimos que se llama la j-ésima columna. ¿Sí? Bueno, cuando la matriz es cuadrada, ¿sí? Es decir, cuando m es igual a n, lo que se va a establecer en el arreglo cuadrangular, digamos en este caso, va a ser una diagonal central de números. Esa diagonal central va a tener un rol importante, no tan importante como hubiéramos querido, porque en realidad eso se usa mucho, por ejemplo, cuando uno define lo que es el determinante de una matriz, que en esta materia no lo vamos a definir, pero de todas formas es muy importante la diagonal de números que se forma en una matriz cuando es cuadrada, es decir, cuando el número de filas coincide con el número de columnas, ¿sí? Entonces, como cuestión también importante, vamos a poner como observación 7, si m es igual a n, la forma de A es la siguiente. A va a ser de la forma A11, y déjenme poner el A11 a propósito de color negro, y después voy a tener A12, A13 y así hasta A1n. Después voy a tener A21, A31 y así voy a llegar hasta AMN, pero como m es igual a n, acá voy a tener ANN, ¿sí? Después, la componente que se va a encontrar acá, es decir, la segunda componente de la segunda fila va a ser A22. La vamos a poner con este color a propósito, ¿sí? Después voy a tener acá A23 y así sigo hasta A2n. Cuando marque acá la tercera fila voy a tener A32 y acá aparece A33, ¿sí? Y así voy a llegar hasta A3n. Y cuando empiece a escribir la última fila de esta matriz cuadrada, voy a tener acá A33, acá voy a tener acá N3, acá voy a tener AN1 acá, AN2 acá, AN3 acá, y acá voy a llegar a ANN. Entonces, fíjense que acá se está generando toda una diagonal al tener una matriz cuadrada, que me abarca toda la matriz. Entonces acá, si yo lo miro como un vector a toda esta diagonal que se forma
en la parte central de la matriz al vector de componentes A11, A22, ANN, es a lo que vamos a llamar diagonal principal de la matriz. Principal de la matriz A. ¿Está bien? Bueno, veamos algunos ejemplos de matrices, aunque como les dije recién, nosotros ya hemos visto matrices cuando vimos sistemas. En realidad hemos visto lo que es una matriz aumentada asociada a un sistema lineal de ecuaciones. Pero la idea ahora es hacerlo más formal al concepto de matriz y vamos a ver algunos ejemplitos. Entonces, veamos si uno tiene el arreglo de la forma 3, 8, 2, 4, 0, 3, menos 5, 6, 5 y 7 menos 3, 8. Fíjense, si yo quiero ver cuál es el tamaño de esta matriz, tendría que contar cuántas filas y cuántas columnas tiene. Entonces, si yo cuento las líneas horizontales, que son las que me van a dar las filas de la matriz, acá tengo 1, 2, 3, 4. Es decir, que tengo 4, esto va a ser de tamaño, 4 por, y ahora tengo que poner la cantidad de columnas. Tengo 1, 2, 3 líneas verticales de números, o sea que tengo 3 columnas. Es una matriz de tamaño 4 por 3. ¿Sí? Si yo miro, por ejemplo, B igual 7 menos 3, 8, es un vector columna, pero esto también es una matriz. Es una matriz de ¿cuánto? 1, 2, 3, o sea, esto va a tener tamaño 3 por 1, porque tengo una sola columna. Entonces, esto me dice que los vectores columna son un caso particular de matriz. Y si yo pusiera C igual el vector de componentes 1, 2, 3, también es un caso particular de matriz, porque esto va a ser de tamaño 1, porque tengo una sola fila, por 3, porque tengo 3 componentes. Entonces este ejemplo es muy importante porque está diciendo de que los vectores que vimos antes y que a los que les hemos dedicado un capítulo entero son casos particulares de matrices. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo más. Pongamos una matriz cuadrada. Fíjense, si yo pongo la matriz D, 1, 2, menos 1, menos 1, 4, 5 y 2, 3, 2. Esto es una matriz de tamaño 3, porque tengo 3 filas y 3 columnas. O sea, es una matriz cuadrada, porque tengo el número de filas y el número de columnas coincide, ¿sí? Es una matriz cuadrada. ¿Sí? Y como matriz cuadrada que es, por lo que vimos recién, tiene asociada una diagonal principal. Es decir, que acá la diagonal principal, ¿quién va a ser? Van a ser todos los números que aparecen en la diagonal principal de la matriz. Es decir, va a ser el vector de componentes 1, 4, 2. ¿Sí? Entonces, lo que sí vamos a poner como observación, y antes de la observación vamos a poner un ejemplito más, bien simple. Si yo le llamo a la matriz E, acá, al número 1, esto también es una matriz. ¿Por qué? Porque tengo una sola fila y una sola columna. Entonces esto es matriz de tamaño 1 por 1. Y esto también es una conclusión muy importante que uno puede sacar. Porque así como los vectores son casos particulares de matrices, los números, es decir, los escalares, también van a ser casos particulares de matrices.
Si los escalares o números reales van a ser todas las matrices de tamaño 1 por 1. Entonces, como conclusión importante de estos ejemplos que hemos visto acá, primero, los vectores que hemos visto en el capítulo anterior son casos particulares de matrices. Y también, como hemos visto acá, los números son casos particulares de matrices. También, ¿sí? En cuanto a esto de que los vectores son casos particulares de matrices, esto va a ser en el contexto de esta materia. ¿Por qué? Porque vectores, esto de nuevo, va a ser algo que van a ver con más profundidad en la materia álgebra 2. En esa materia se puede ver que un vector es algo que pertenece a lo que se llama un espacio vectorial, y un espacio vectorial no es otra cosa que un conjunto que satisface ciertos axiomas, ¿sí? Entonces, en realidad, vector también va a ser un caso particular de lo que es un espacio vectorial, ¿sí? Pero bueno, esto es como para que lo vayan teniendo en cuenta cuando vean álgebra 2, los que cursen álgebra 2, que vector es un elemento de lo que se va a llamar un espacio vectorial, que es algo, no es otra cosa que un conjunto general que cumple ciertos axiomas, ¿sí? Pero en el contexto de esta materia, un vector es algo que tiene este aspecto o este aspecto, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, solo en esta materia. Vector es algo que pertenece a un espacio vectorial que cumple ciertos axiomas, ¿sí? Pero bueno, en el contexto de esta materia, esta es la situación. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es seguir más o menos la hoja de ruta que seguimos cuando vimos vectores. Es decir, cuando vimos vectores, definimos vectores y después empezamos a ver cuándo dos vectores eran iguales. Y dijimos que dos vectores eran iguales cuando eran iguales componente a componente, ¿sí? Entonces acá, bueno, va a pasar algo parecido. Y vamos a ver igualdad de matrices. Es decir, dos matrices A y B del mismo tamaño son iguales si son iguales componente a componente. ¿Sí? Entonces, si uno quiere describir esto matemáticamente, esto es lo mismo. O sea, es decir, si A es la matriz cuyas componentes son A y J, y B es la matriz cuyas componentes son B y J, A es igual a B si A y J es igual a B y J. Es decir, son iguales componente a componente, ¿sí? Esto para todo, esto tiene que ocurrir para todo I y J, ¿sí? Fíjense que una cuestión importante en la definición de igualdad de matrices es que las matrices tienen que ser de igual tamaño. Tiene justamente por la definición, o por el concepto de igualdad, porque igualdad es comparar igualdad componente a componente. Si no son del mismo tamaño, no tiene sentido de hablar de matrices iguales, porque yo estoy igualando componente a componente. Entonces, una observación importante es que para ser iguales deben ser del mismo tamaño. ¿Sí? Bueno, veamos algunos ejemplos.
Por ejemplo, si yo pongo la matriz A de una matriz cuadrada, por ejemplo, de 2 por 2, de componentes 1, 2, 3, menos 1, y la matriz B, también cuadrada, de componentes 1, 2, 3, 4. ¿Será A igual a B? Bueno, para ver si A es igual a B, tengo que mirar la definición y tengo que ver si son iguales componente a componente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar la componente A11 de la matriz A, que es esta que está acá, y compararla con la componente B11 de la matriz B, que es esta que está acá. Hasta acá coinciden, porque acá tengo 1 y acá tengo 1. Ahí tengo la igualdad. Después tengo que mirar la componente A12 de la matriz A y tengo que mirar la componente B12 de la matriz B. Y tengo que ver si coinciden, y acá vemos que coinciden. Después miro la 2,3 de A, la 2,3, la 2,1 de A y la 2,1 de B, también coinciden. Pero cuando miro la 2,2 de A y la 2,2 de B, hay un problema. Porque acá tengo menos 1 y acá tengo 4. Es decir, la componente A22 de la matriz A y la componente B22 de la matriz B no coinciden. Por lo tanto, no están cumpliendo la definición de igualdad de matrices. Entonces, esto implica de que la matriz A no coincide con la matriz B. O sea, son matrices distintas. Basta con que no coincidan en una sola componente para decir que las matrices no son iguales, ¿sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Si yo pongo la matriz A de componentes 1, 2, menos 1, 3, 4, 5, y pongo la matriz B de componentes 1, menos 1, 4, 2, 3, 5, claramente si yo comparo componente a componente se ve que son iguales componente a componente, ¿sí? Entonces, son iguales componente a componente, y por lo tanto A es igual a B, ¿sí? Estas dos matrices cumplen estrictamente la definición de igualdad de matrices, ¿sí? Bueno, otra matriz importante o conocida que aparece cuando uno estudia esto de las matrices es lo que uno va a llamar la matriz transpuesta, ¿sí? Matriz transpuesta. Ahora van a ver por qué se llama transpuesta, va a tener sentido cuando miren la definición. Entonces, si A igual a IJ es matriz de tamaño M por N, ¿sí? La matriz transpuesta, que se denota así, A con una T, la T esta es de transpuesta, es la matriz de tamaño, ahora va a ser al revés, de tamaño N por M, definida como A transpuesta. Si A y J era la componente IJésima de la matriz A, la JIésima de la IJésima de la matriz A transpuesta va a ser AJI. ¿Se entiende? Para entenderlo de forma clara a este concepto de transpuesta, la única observación que uno tiene que hacer para que le quede claro a uno qué es lo que es la matriz transpuesta es que va a ser una matriz que cuando yo la transponga, las filas de esta matriz van a ser las columnas
de la matriz A. Y las columnas de la matriz traspuesta van a ser las filas de la matriz A. O sea, las filas se transforman en columnas y las columnas en filas. Y así se forma la matriz traspuesta. Entonces, esto lo vamos a poner como observación, que va a ser una observación, pero en realidad esta observación es lo que, por lo menos a mí, me hace quedar claro de qué se trata esto de las traspuestas. Entonces, la matriz A traspuesta tiene como filas las columnas de A. Y A traspuesta tiene como columnas las filas de A. ¿Está bien? Entonces esto aclara un poco de qué se trata esto de la traspuesta. Entonces si uno, en realidad uno esto lo puede ver mejor con un ejemplo, ¿sí? Entonces pongamos un ejemplo, supongamos que uno tiene la matriz A, cuya primera fila es 3, 4, menos 5, 7. La segunda fila es 8, 0, 6, menos 3. Y la tercera fila es 2, 3, 5, 8. ¿Sí? Entonces fíjense primero, que acá para esto de la traspuesta es muy importante darse cuenta el tamaño de la matriz. Esta es una matriz de tamaño 3, porque tengo 3 filas, por 4, porque tengo 4 columnas. Entonces, si ahora yo quiero calcular la matriz transpuesta, con esta regla que permite aclarar más lo que es la matriz transpuesta, lo que me dice la regla es que las filas pasan a ser columnas y las columnas filas. Entonces, la primera fila pasa a ser la primera columna, es decir, la primera columna va a ser 3, 4, menos 5 y 7. La segunda fila de la matriz A es 8, 0, 6, menos 3. Por lo tanto, la segunda columna de la matriz traspuesta va a ser 8, 0, 6, menos 3. Y la tercera fila de la matriz A es 2, 3, 5, 8. Por lo tanto, la última columna de la matriz traspuesta va a ser 2, 3, 5, 8. Entonces, fíjense que ahora el tamaño de la traspuesta va a ser 1, 2, 3, 4 por 3. Es al revés del tamaño de la matriz A. La matriz traspuesta tiene tamaño 4 por 3. ¿Sí? Bueno, si uno, por ejemplo, lo ve como un vector, si yo tengo A, que fuese el vector de coordenadas 1, 2, 3, 4, es un vector de tamaño 1 por 4. ¿Sí? Y si ahora yo calculo la traspuesta de esto, la única fila que tiene va a pasar a ser la única columna. Entonces esto va a ser 1, 2, 3, 4. Y como pueden observar acá, la transpuesta queda de tamaño 4 por 1. Esto tiene tamaño 4 por 1. ¿Sí? Bueno. Como les decía recién, lo que uno pretende cuando empieza a desarrollar esto de matrices es tratar de hacer una similitud en lo que hacía uno con la presentación de vectores. Es decir, uno definía vectores, igualdad de vectores, y ahora uno lo que tendría que hacer es definir operaciones entre matrices, que es lo que hacíamos con los vectores, definir operaciones entre vectores. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a tratar, algunas de las definiciones de operaciones de matrices son muy similares a las definiciones de operaciones de vectores, pero van a empezar a aparecer algunas diferencias muy importantes, ¿sí? Entonces, primero vamos a empezar a definir las operaciones de matrices que se parecen a las operaciones de vectores. Entonces, vamos a poner acá operaciones entre matrices.
Bueno, entonces la primera operación que uno puede definir es la primera operación que definíamos entre matrices, que es producto de un escalar por un vector. Bueno, acá va a ser producto escalar por matriz. Entonces, la primera operación va a ser producto de escalar por matriz. Entonces, si A es la matriz de coordenadas A y J, y alfa es un escalar, o sea, un número, la matriz producto vamos a poner acá, supongamos que esto tiene tamaño sí m por n. Entonces, la matriz producto alfa por A es la matriz también de tamaño m por n, ¿sí?, que se obtiene de multiplicar cada componente de A por el número alfa. Multiplicar cada componente de A por alfa. Es decir, como la ijésima componente de A es A y J, entonces la ijésima componente de la matriz producto va a ser alfa por A y J. Es decir, alfa por A se va a definir como alfa por A y J. ¿Sí? Bueno, veamos algún ejemplo de cómo funciona esto de producto de escalar por matriz. Si A es la matriz 3, menos 1, 2 y 4, 0, 1 quinto, ¿sí?, y le llamo alfa al número 2, ¿sí?, entonces cuando haga alfa por A, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener una matriz del mismo tamaño que va a resultar de multiplicar 2 por cada una de las componentes. Entonces, esto va a ser 2 por 3, 6, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 2, 4, 2 por 4, 8, 2 por 0, 0, y 2 por 1 quinto, 2 quintos. ¿Sí? Ahora, si alfa es igual a menos 1, entonces, ¿quién va a ser menos 1 por A? Bueno, menos 1 por A va a ser multiplicar cada una de las componentes de A por menos 1. O sea, 3 se va a convertir en menos 3, menos 1 se va a convertir en 1, acá va a aparecer menos 2, acá va a aparecer menos 4, acá aparece 0 y acá aparece menos 1 quinto. Esta es la matriz menos 1 por A. ¿Sí? Bueno, y así como uno define producto de escalar por matriz, también uno puede definir suma de matrices, que es también lo que hacíamos con vectores, sumar vectores. Bueno, también se pueden sumar matrices. Entonces, la otra operación que podemos efectuar es suma. Entonces, si A y J y B igual B y J son matrices del mismo tamaño, la matriz suma, que le vamos a denotar A más B, es la matriz del mismo tamaño
que se define como A más B no va a hacer otra cosa que sumar componente a componente. Por eso las matrices A y B tienen que ser matrices del mismo tamaño. Porque si las matrices no son del mismo tamaño, no puedo sumar componentes respectivas. Entonces, la definición natural es componente a componente. A y J más B y J. ¿Sí? Bueno, veamos un ejemplo. A ver, déjenme poner por acá. Vamos a poner B, la matriz 1, 2, menos 3. Y vamos a poner de segunda fila 2, menos 1, 4. Y yo quiero hacer A más B, donde A es la matriz del ejemplo anterior. ¿Sí? Si A es esto, si A es la matriz 3, menos 1, 2, 4, 0, 1 quinto, y quiero sumar con esta matriz B, bueno, tengo que sumar componente a componente. Tengo que hacer primera componente de A, que es 3, más primera componente de B, me da 4. Componente A1, 2 de A, que es menos 1, la sumo con 2 y me da 1. Componente A1, 3 de A, que es 2, la sumo con menos 3 y me da menos 1. ¿Sí? Y ahora tomo la componente A2, 1 de A, que es 4, la sumo con la 2, 1 de B, me da 6. Ahora 2, 2 de A, que es 0, con 2, 2 de B, me da menos 1. Y por último tengo que sumar un quinto más un cuarto, que eso les va a dar 21 sobre 4, si mal no hice la cuenta. ¿Sí? Entonces esta es la matriz suma. Fíjense de nuevo, como lo dice bien la definición, para poder hacer suma de matrices, las dos matrices que estoy sumando tienen que tener el mismo tamaño, si no, la suma no se puede hacer. ¿Sí? Bueno. Y así como definimos suma, también podemos definir diferencia de matrices. Y la diferencia de matrices va a seguir la misma estructura o la misma esencia que la definición de diferencia de vectores. Nosotros definíamos suma de vectores, multiplicación de un escalar por vector, y la diferencia no es otra cosa que sumar 1 más menos 1 del otro. ¿Sí? O sea, el opuesto del otro. Entonces, si A es la matriz A y J y B es la matriz B y J, son matrices del mismo tamaño, la matriz diferencia A menos B se define como sumar o sumarle a la matriz A menos 1 por B. Y desde el punto de vista de las estructuras de la matriz A y de la matriz B, esto no es otra cosa que tomar la ijésima componente de la matriz A, que es A y J, y sumarle a eso el opuesto de la ijésima de la matriz B, que es B y J. ¿Sí? Y esto no es otra cosa que hacer A y J menos B y J. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que para el caso de vectores, pero lo tengo que hacer con cada una de las componentes de las matrices. ¿Sí? A todas las componentes de la matriz A le tengo que sumar los opuestos de todas las componentes de la matriz B. ¿Sí? Bueno, entonces veamos un ejemplo. Pongamos de matriz A la misma matriz que pusimos en el ejemplo de recién, que es esta, y pongamos de matriz B a esta matriz que pusimos acá. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero hacer A menos B, por eso a propósito acá multiplicamos menos 1 por A, ¿sí? Si yo quiero hacer A menos B, esto por definición es
sumarle a menos 1 por b. ¿Sí? En realidad, bueno, este ejemplo no me va a servir porque le estoy multiplicando menos 1 a. Entonces, hagámoslo directamente. Esto va a ser poner la matriz A. Mi matriz A es 3 menos 1, 2. Y 4, 0, 1 quinto. Y a esto tengo que sumarle menos 1. Menos 1 por la matriz B, que es 1, 2, menos 3, 2, menos 1 y 4. Entonces ahora lo que tengo que hacer es poner 3, menos 1, 2, 4, 0, 1 quinto. Y ahora le tengo que multiplicar menos 1 a cada una de las componentes de la matriz B. Entonces me va a quedar menos 1, menos 2, 3, menos 2, 1, menos 4. Y ahora aplico la regla de la suma. Sumo componente a componente. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. 3 más 3, 6. 4 menos 2, 2. 0 con 1 me queda 1. Y 1 quinto menos 4 me queda 1. Arriba me queda 1 menos 19. Me queda 1 menos 20, que es menos 19. Menos 19 quintos. ¿Sí? Entonces esta es la matriz diferencia. ¿Sí? Bueno, ahora pasemos a lo que va a ser el producto de matriz. Ya, hasta ahora tenemos multiplicación de escalar por matriz, tenemos suma de matrices, diferencia de matrices, y ahora podemos definir lo que va a ser el producto. ¿Sí? Entonces, producto de matrices. Entonces, acá para definir productos entre dos matrices es importante tener en cuenta los tamaños de cada una de las matrices. Ahora se van a dar cuenta cuando miren bien la definición. Entonces, sean, vamos a poner A y J, matriz de tamaño M por N. Y vamos a poner B y J, matriz de tamaño, esta vez va a ser tamaño N por R. Acá M, N y R son números reales, números enteros positivos. O sea, M, N y R son enteros positivos. ¿Sí? Entonces ya se van a dar cuenta por qué la matriz A tiene que tener tamaño M por N y la matriz B tiene que tener tamaño N por R. Fíjense que el número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B. Eso va a ser crucial para poder definir adecuadamente el producto de, entre dos matrices, la matriz A y la matriz B. Entonces, la matriz producto A por B, que le vamos a llamar C y J, es la matriz de tamaño M por R, donde C y J se obtiene de multiplicar la iésima fila, y acá es muy importante recordar esto de la iésima fila con la jésima columna, ¿sí? Porque la componente C y J de la matriz producto, que es la matriz que estoy definiendo, va a ser el producto de la iésima fila de la matriz A
con la jésima columna de la matriz B. De la matriz B. ¿Sí? Entonces, si ustedes, vamos a buscar acá, fíjense, cuando empezamos a definir matrices, esta era la yésima fila de la matriz A. Y después miren la jésima columna de la matriz B. Entonces, la ijésima componente de la matriz producto es multiplicar esa yésima fila, mirarlos como vectores, es decir, mirar como vector la yésima fila de la matriz A y mirar como vector columna la jésima columna de la matriz B y hacer el producto. Obviamente, para poder hacer ese producto, tienen que tener el mismo tamaño los vectores. Eso va a pasar gracias a que las dimensiones estas son así. Esto va a pasar porque si estoy multiplicando la yésima fila de la matriz A, esa yésima fila, ¿cuántas componentes va a tener? Si agarro el vector, el yésimo vector de la matriz A, que es este. Ese va a tener n componentes. Porque si la matriz A tiene n columnas, va a tener tantas componentes como tantas columnas tenga la matriz. Justamente por eso tiene que coincidir la cantidad de columnas de la matriz A con la cantidad de filas de la matriz B. Porque el vector columna, el jésimo vector columna de la matriz B, tiene tantas componentes como tantas filas tenga la matriz B, pero la matriz B tiene n filas. Entonces, el jésimo vector columna de la matriz B tiene n componentes. Y el yésimo vector fila de la matriz A tiene n componentes. O sea, coinciden las dimensiones y entonces puedo hacer bien el producto componente a componente, que es el producto escalar de vectores que hemos visto en los videos anteriores. ¿Está bien? Entonces, como vamos a hacer algunas observaciones, ¿sí? La primera observación es esto que hemos dicho acá. La matriz producto, si A tiene tamaño m por n y B tiene tamaño n por r, eso implica de que la matriz producto tiene tamaño m por r. Es decir, la matriz producto va a terminar teniendo tamaño, cantidad de filas de la matriz A por cantidad de columnas de la matriz B. ¿Está bien? Y vamos a decir exactamente lo que les dije yo recién en el aire. C, I, J, es decir, la ijésima componente de la matriz producto A por B, no es otra cosa que multiplicar la yésima fila de la matriz A, que era AI1, AI2, AIN, por el jésimo vector columna de la matriz B, que es B1J, B2J, B, como la matriz B tiene tamaño n por r, esto es nj. ¿Sí? Entonces, esto tiene n componentes y esto también tiene n componentes. Y hacer el producto escalar de esos dos vectores vistos como vectores, la yésima fila, porque esto es por otro lado, la yésima fila de A, y esto es la jésima columna de B. Entonces, si los miro como vectores, a la yésima de A, fila y los miro como vector al jésimo columna de B y hago el producto escalar, eso me da la ijésima componente de la matriz producto. ¿Sí? Entonces, esa es la forma adecuada en que ustedes tienen que interpretar el producto de matrices. Tomar la yésima fila de A y multiplicar por la jésima columna de B. Eso me da la IJ de la matriz producto. Pero bueno, veamos cómo funciona esto en un ejemplo, porque acá es donde se ve más claro cómo funciona. Esta es la parte, digamos, técnica, pero veámoslo en la parte práctica. Entonces, si yo pongo de A
la matriz que tiene primera fila 3, 4 y segunda fila 1, 2, y pongo de B la matriz que va a tener primera fila 1, 2, segunda fila 4, 5 y tercera fila 3, 6, y yo quiero hacer el producto A por B, ¿sí? Bueno, yo lo primero que tengo que ver si para hacer el producto A por B es ver si me dan las dimensiones. Entonces acá es muy importante, antes de hacer el producto, calcular las dimensiones de cada matriz. Esta es una matriz que tiene tamaño 2 por 2. Y esta es una matriz que tiene tamaño 3 por 2. ¿Sí? Entonces, si yo quiero hacer A por B, no voy a poder, porque no coincide la cantidad de columnas de A con la cantidad de filas de B. No coincide. Entonces, el producto A por B no se puede. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer el producto B por A? Bueno, tengo que mirar los órdenes. Ahora, la matriz B por B tiene tamaño, como dijimos, 3 por 2. Y la matriz A tiene tamaño 2 por 2. Fíjense que en este caso sí puedo, porque la cantidad de columnas de la matriz A coinciden con la cantidad de filas de la matriz, perdón, la cantidad de columnas de la matriz B coinciden con la cantidad de filas de la matriz A. Entonces el producto es posible y entonces tengo que aplicar la regla del producto. ¿Cómo es la regla del producto? Primero, tengo que tomar, esto como les dije recién, es tomar iésima fila con jésima columna. Entonces, uno que empieza con la primera fila y la primera columna. Entonces, primera fila por primera columna, ¿qué me va a dar? 1 por 3, 3. 2 por 1, 2. 3 y 2, 5. Esa es la C11. Si quiero calcular la C12, estoy haciendo primera fila de B con segunda columna de A. Entonces, 1 por 4, 4 más 2 por 2, 4 y 4, 8. ¿Sí? Y ahora tengo que seguir con la segunda fila de B. Tengo que multiplicar con la primera columna de A. Entonces, 4 por 3, 12. Más 5 por 1, 5. 12 y 5, 17. Entonces acá va 17. Ahora, cuando multiplique esto por esto, me da la componente 2, 2. Porque estoy segunda fila de B con segunda columna de A. 4 por 4, 16. 16 más 10. Porque 5 por 2 es 10. Entonces acá tengo 26. Y después tengo que multiplicar última fila de B por primera columna de A y después por segunda columna de A. Entonces, última fila de B por primera columna de A, que me da 9 más 6. O sea, eso me da 15. Es la componente 3,1 de B por A. Y después tengo que multiplicar la última fila de B por la última columna de A. Eso me da 12 más 12, 24. Y ahí termina. Entonces esta es la matriz producto B por A, que queda una matriz de tamaño 3 por 2. Fíjense que coincide. Va a ser esto por esto. ¿Se entiende? Entonces acá hay una cuestión muy importante en este ejemplo, porque fíjense, si yo hice A por B, quería hacer el producto A por B, no era posible. Pero sí era posible hacer B por A. Entonces este ejemplo me dice algo muy importante acerca del producto de las matrices que no se cumple, que es la conmutatividad. Es decir, la conmutatividad de matrices no es válida en general, cosa que sí pasaba con vectores y cosa que sí pasa con los números reales. El producto entre dos números reales es conmutativo y el producto entre dos vectores también es conmutativo, el producto escalar. Pero el producto de matrices no es en general conmutativo. Entonces esta es la primera gran diferencia que aparece
en el estudio de las propiedades de las matrices, de que el producto no es conmutativo en general. Entonces, observación muy importante, el producto de matrices es en general no conmutativo. ¿Sí? Entonces esta es la gran diferencia que aparece. O sea, acá en el ejemplo anterior, A por B es distinto de B por A. De hecho, esto no existe. Eso ni siquiera existe, ¿sí? Y hay muchos otros ejemplos, pero en general el producto no es conmutativo. Bueno, otra de las matrices que también va a ser importante introducir y que ya se va a ver la utilidad más adelante va a ser lo que es la matriz identidad. ¿Quién es la matriz identidad? Bueno, no va a ser otra que una matriz cuadrada en cuya diagonal principal aparecen todos unos y en el resto las componentes son cero. Es decir, la matriz identidad I, que por lo general la denotamos con I, es la matriz cuadrada de tamaño n por n, acá donde n, de nuevo, es entero positivo, ¿sí? Que tiene unos en la diagonal principal. Fíjense que al ser matriz cuadrada tiene sentido de hablar de la diagonal principal. O sea, la diagonal principal era algo que solo tienen las matrices cuadradas. Entonces esta matriz identidad tiene todos unos en la diagonal principal. Y las demás entradas son 0. ¿Sí? Una cuestión importante de notación es que se sabe poner I sub n por n denota la matriz identidad de tamaño n por n. ¿Sí? Entonces, cuando n vale 2, esto va a denotar la matriz identidad de tamaño 2 por 2, cuando vale 3 de 3 por 3 y así sucesivamente. De hecho, a modo de ejemplo, si yo pongo i 2 por 2, esto es la matriz cuadrada de 2 por 2 que tiene unos en la diagonal principal y el resto de las componentes son 0. ¿Sí? Si yo pongo n igual 3 y 3 por 3 es la matriz cuadrada de 3 por 3 que tiene unos en la diagonal principal y el resto de las componentes son 0. Si pongo i 4 por 4, bueno, esto es la matriz de 4 por 4 que tiene unos en la diagonal principal y ceros en el resto de las entradas. ¿Está bien? Bueno, una propiedad muy importante de la matriz identidad es que la matriz identidad va a jugar el rol del número 1 en el producto de los números reales. ¿Cuál es el rol que juega el número 1 en el producto de los números reales? Que si tomo cualquier número real y lo multiplico por 1, me devuelve ese número real. Bueno, acá va a pasar lo mismo con la matriz identidad. Cuando yo tome cualquier matriz y multiplique
la matriz identidad del tamaño adecuado, me va a devolver la matriz, esa matriz que tomé, ¿sí? El único cuidado que hay que tener es la dimensión de la matriz identidad que uno va a tomar. Esa dimensión tiene que estar de acuerdo con la dimensión de la matriz A con la que lo quiero multiplicar para que el producto sea posible. Entonces, observación muy importante, que si A es matriz de tamaño m por n, ¿sí? Se cumple que si yo tomo esta matriz de tamaño m por n y le multiplico la matriz identidad, me devuelve la matriz A. Pero la matriz identidad que le tengo que multiplicar tiene que ser una que tenga la dimensión adecuada para poder hacer el producto. ¿Cuándo es posible hacer el producto? Como dijimos recién, el producto es posible cuando la cantidad de filas de A, cuando la cantidad de columnas coincide con la cantidad de filas. Esta A es de tamaño m por n. Entonces, ¿de qué tamaño va a tener que ser la identidad? Y va a tener que ser de tamaño n por n, para que esto coincida con esto, ¿sí? Y si yo le quiero multiplicar la matriz identidad a izquierda, lo que tengo que tener cuidado ahora es la dimensión de esta nueva matriz identidad. Porque si quiero multiplicar acá a izquierda, como esto tiene tamaño m por n, ahora la cantidad de columnas de acá tiene que coincidir con la cantidad de filas, pero entonces tiene que ser de m por m. Cuando le multiplique la identidad de m por m a la matriz A de m por n a izquierda, me devuelve la matriz A. Entonces, como les decía recién, la matriz identidad juega el rol del 1 en el producto de los números reales. Pero el cuidado que hay que tener es el tamaño del 1, entre comillas, que le estoy multiplicando a izquierda o derecha para que me devuelva esa misma matriz A. ¿Sí? Entonces, bueno, veamos un ejemplo. Por ejemplo, si yo pongo la matriz A 1, 2, 3, menos 1, 5, 4, ¿sí? Y yo quiero multiplicarle a esta matriz la identidad. ¿De qué tamaño tiene que ser la identidad si la multiplico a, vamos a poner acá la matriz A primero, menos 1, 5, 4. Entonces, la matriz A tiene tamaño 2 por 3. Entonces, la matriz identidad va a tener que tener tamaño 3 por 3. Tengo que poner la matriz identidad de 3 por 3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Entonces, cuando haga el producto, esto me va a devolver 1, 2, 3, menos 5, menos 1, 5, 4. ¿Sí? Ahora, si yo quiero hacer el producto con la identidad izquierda, por A, ¿qué tamaño va a tener que tener? La matriz A es 1, 2, 3, menos 1, 5, 4. Esta es una matriz de tamaño 2 por 3. Entonces voy a tener que tener acá la identidad de 2 por 2. Esta va a tener que ser de 2 por 2. 1, 0, 0, 1. Entonces cuando haga esto, ¿qué me queda? Cuando hagan el producto, fíjense, 1 por 1, 1. Después 0. 1 por 2, 2. 0 por 5, 0. 1 por 3, 3, 0 por 4, 0, entonces me queda 3. Acá 0 por 1, 0, más menos 1 me da menos 1. 0 por 2, 2, más 1 por 5, 5. 0 por 3, 0, más 1 por 4, 4. O sea, me devuelve la matriz A. ¿Sí? Pero el cuidado que tengo que tener es el tamaño de la matriz identidad que tengo que multiplicar. ¿Sí? Bueno. Entonces, hasta acá hemos visto, haciendo un repaso, producto de escalar por matriz. Hemos visto cuándo dos matrices son iguales. Hemos visto suma, diferencia de matrices y producto entre dos matrices. Entonces, es como que hemos visto todas las operaciones similares que uno tiene, por ejemplo, para números reales. Suma, resta, multiplicación. Y está faltando como una operación importante, que sería la división. Es decir, ¿quién juega el rol, por así decir, de
división en el caso de las matrices? ¿Hay que dividir una matriz o cómo será? Entonces, para eso vamos a empezar a entender un poco qué pasa en el caso de los números reales. ¿Sí? Entonces, si uno sabe que si A es un número real con A distinto de 0, ¿qué es lo que le tengo que multiplicar yo a A para que me dé 1? Bueno, le tengo que multiplicar 1 sobre A. Ahora, si A es una matriz, ¿qué tengo que poner acá? Bueno, eso es lo que va a estudiar lo que es el concepto de matriz inversa. ¿Qué es lo que tiene que jugar de 1 sobre A? Esta vez si A es una matriz. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera cuestión. ¿Sí? La otra cuestión es que, digamos, asociado a esto del inverso de un número real, hay propiedades importantes que se cumplen en el campo de los números reales que también van a dejar de cumplirse en el caso de las matrices. Es decir, uno tiene algo que se llama la ley de cancelación, es decir, que si A es distinto de 0, donde A es un número real, y B y C son también números reales, lo que se cumple es que si uno tiene que A por B es igual a, por ejemplo, A por C, eso implica automáticamente de que B es igual a C. Esto se llama ley de cancelación, ¿sí? Ley de cancelación de los números reales. Bueno, entonces la pregunta es, ¿pasará algo parecido en el caso de las matrices? Si yo tengo una matriz no nula y se cumple que yo multiplico una matriz por una matriz B y después se cumple que eso es igual a multiplicar la misma matriz por otra matriz C, ¿se cumple que la matriz B y C son iguales? Bueno, la ley de cancelación deja de cumplirse en el ámbito de las matrices. Otra de las cosas que va a dejar de cumplirse es la propiedad de los números reales, que me dicen que si A por B es igual a 0, donde A y B son números reales, eso automáticamente implica que A es 0 o B es 0. ¿Sí? Bueno, esto también es algo que va a dejar de cumplirse en el caso de los números, en el caso de las matrices. Fíjense que tanto en la ley de cancelación como en esto, yo estoy usando que estoy multiplicando el inverso a ambos lados. Es decir, si se cumple esto, multiplico el inverso de A y se cumple la igualdad. Bueno, en el caso de las matrices voy a tener que ver qué le multiplico para ver si se cumple o no. Bueno, eso que va a jugar el rol de qué le multiplico del inverso va a ser la matriz inversa, que ya la vamos a ver. Pero esto es como para que ustedes vean qué se cumple y qué se deja de cumplir cuando uno trata con matrices. Entonces, pongamos un ejemplo. Pongamos como ejemplo las matrices A, 0, 0, 1, 2, la matriz B de componentes 1, 1, 3, 4, la matriz C, 2, 5, 3, 4, y la matriz D, 3, 7, 0, 0. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué pasa si hacemos A por B? ¿Qué pasa si hacemos A por B? Si hacemos A por B, tengo, esto es de 2 por 2, este es de 2 por 2, me va a dar una matriz de 2 por 2. 0 por 1, 0, más 3, 3. 0 por 1, 0, más 4, 4. 0 por 1, 0, más 6, 6. 0 por 1, 0, más 8, 8. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si hago A por C? Si yo hago A por C, ¿qué me va a quedar? 0 más 3,
3. 0 por 5, 0. Más 4, 4. 0 por 2, 0. Más 6, 6. 0 por 5, 0. Más 8, 8. Entonces fíjense que son la misma matriz. Si miran componente a componente son iguales. O sea, acá se cumple que A por B es igual a A por C, pero la matriz B y C no son iguales. Es decir, que esto es un ejemplo de que no se cumple la ley de cancelación. O sea, B es distinta de la matriz C. No se cumple la ley de cancelación. ¿Sí? Bueno, veamos qué pasa cuando yo hago, por otro lado, el producto de A por D. ¿Qué me da? Fíjense, A y D son matrices no nulas. Porque esto no lo he dicho formalmente, pero una matriz es la matriz nula si todas sus componentes son 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hago A por D? Fíjense, 0 por 3, 0. Más 1 por 0, 0. Más 0 me da 0 acá. 0 por 7, 0. Más 1 por 0, 0. 0 acá. 0 por 3, 0. Más 2 por 0, 0. Me queda 0 más 0 que 0. Y 0 por 7, 0. Más 2 por 0, 0. 0 más 0, 0. Me da la matriz 0. Esto es la matriz 0 de tamaño 2 por 2. ¿Sí? La matriz 0 de tamaño 3 por 3 es una matriz de 3 por 3 con todas las componentes 0. Y la matriz 0 de m por n es una matriz de m por n cuyas todas entradas son 0. Entonces, fíjense, el producto de las matrices A y D me da 0, pero A es distinto de 0 y D es distinto de 0. Es decir que acá tampoco se está cumpliendo esta regla de los números reales. En los números reales nunca pasa que si tomo dos números distintos de 0 me va a dar 0. En las matrices sí. Entonces, estas son las diferencias que empiezan a darse, ¿sí? En el ámbito de las matrices. Pero como les dije recién, para estudiar bien cuál va a ser el rol que va a cumplir de inverso de matriz, cuál va a ser el rol que cumple el inverso de un número real en el caso de las matrices, hay que estudiar lo que se llama matriz inversa, ¿sí? Entonces, ¿qué es una matriz inversa? Bueno, no va a ser otra matriz que cumpla el rol de inverso de número real, ¿sí? Donde en este caso el número 1 va a pasar a ser la matriz identidad. Porque como dijimos recién, la matriz identidad juega el rol del número 1 en el caso de los números reales. Entonces vamos a hacer la definición formal de lo que es una matriz inversa. Una matriz cuadrada, porque el concepto de matriz inversa es algo que se va a definir solo para matrices cuadradas. Una matriz cuadrada A tiene inversa si existe una matriz B del mismo tamaño que A, tal que cuando multiplique A por B, eso me tiene que dar igual que B por A, y eso me tiene que dar la matriz identidad. ¿Sí? Entonces, en este caso, si se cumple esto, se dice que A es una matriz invertible o no singular. Muchas veces se usa el término no singular en lugar de invertible. ¿Sí? Y además, B es, si pasa esto, es inversa de la matriz A. ¿Sí? Entonces, algunas cuestiones muy importantes. Para que la matriz B sea la inversa de A, se tiene que cumplir esto con la conmutatividad. O sea, tiene que cumplirse que A por B sea B por A, las dos, no una,
y que todo eso me devuelve la identidad. ¿Sí? Y otra cuestión importante, como les dije recién, es que el concepto de matriz inversa se aplica para matrices cuadradas, no para matrices de cualquier tamaño. Entonces, observación importante es que este es un concepto que se aplica solo a matrices cuadradas. ¿Sí? Bueno, veamos algún ejemplo, ¿sí?, de matrices inversas. Supongamos que A es una matriz de 2 por 2, que es 3, 5, 1, 2. ¿Sí? Y supongamos que B es la matriz 2, menos 5, menos 1, 3. ¿Qué pasa cuando hago A por B? Bueno, si hago el producto, ¿qué me va a dar? 3 por 2, 6. Más 5 por menos 1, menos 5. 6 menos 5, 1. 3 por menos 5, menos 15. Más 5 por 3, 15. Menos 15 más 15, 0. Acá. 1 por 2, 2. Más menos 2, 0 acá. Y 1 por menos 5, menos 5. Más 6, 6 menos 5 es 1. O sea que ya se está cumpliendo una parte de la definición de inversa. Hemos probado que A por B es la identidad. Pero ojo, como el producto de matrices no es conmutativo en general, tengo que chequear la otra también para ver que sea inversa. Entonces también tengo que calcular B por A. O sea, esta por esta. Entonces fíjense, 2 por 3, 6. Más menos 5, 1. 2 por 5, 10. Más menos 10, 0. Menos 1 por 3, menos 3. Más 3, 0. Menos 1 por 5, menos 5. Más 6, que es 2 por 3, 1. Entonces también, fíjense, esto me da la identidad de 2 por 2. Y acá también me da la identidad de 2 por 2. O sea que lo que hemos probado es que A por B es lo mismo en este caso que B por A. Y esto es la identidad de 2 por 2. Entonces esto me dice que A es invertible o no singular. Es lo mismo. Y además B es inversa de A. ¿Está bien? Entonces este es un caso en donde uno tiene una matriz invertible o no singular. Y su matriz inversa es esta porque he chequeado los dos productos y los dos me dan lo mismo, que es la matriz de identidad. Pongamos otro ejemplo. Ahora pongamos la matriz de 3 por 3, 1, 4, 0, 2, 5, 0 y 3, 6, 0. ¿Sí? Entonces, uno se puede hacer la siguiente pregunta. ¿Tendrá esta matriz inversa? Bueno, debería existir una matriz de 3 por 3 que cuando la multiplique izquierda y derecha me dé la identidad. Entonces esto es una matriz de 3 por 3. Ahora fíjense, si B es cualquier matriz de 3 por 3, cuando yo haga A por B, ¿qué va a pasar? Fíjense, uno no sabe cómo va a ser la matriz B, pero uno sí sabe que cuando multiplique, vamos a ponerlo para que se vea bien acá. Yo tengo la matriz A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Y acá tengo la matriz B de componentes B1, 1, B1, 2, B1, 3, B2, 1, B2, 2, B2, 3, B3, 1, B3, 2, B3, 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo empiece a hacer el producto?
fíjense lo que me conviene. Déjenme poner la matriz A acá. 1, 2, 3. No voy a hacer esto. Lo que voy a hacer es B por A. ¿Sí? B por A. Y voy a poner acá 4, 5, 6. Y acá 0, 0, 0. Entonces fíjense, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar una matriz que no sé cuáles van a ser todas las componentes, pero cuando yo empiezo a describir, cuando empiezo a hacer el producto de esto por esto, fíjense que va a ser la primer componente de la última fila. Toda esta primera fila por ceros, aparece un 0 acá. Cuando haga la segunda fila por la última columna, aparece un 0 acá. Y cuando haga la tercera fila por la última columna, aparece un 0 acá. O sea que no importa qué quede en las otras componentes, acá aparece todo ceros. Entonces nunca esto va a poder ser la matriz identidad. Esto es distinto de la identidad de 3×3. Entonces esto me dice que no importa qué matriz le multiplique a A, siempre me va a dar distinto de la identidad. Por lo tanto, esta matriz no tiene inversa. Entonces esto lo que está acá que me dice es que A no tiene inversa. O sea, no es invertible. ¿Sí? Cuando una matriz no es invertible, se dice que es singular. Entonces eso lo vamos a anotar. ¿Sí? Cuando una matriz no es invertible, se llama singular. Entonces, cuando es invertible es no singular y cuando no es invertible se llama singular. Entonces, la matriz del primer ejemplo acá es una matriz no singular porque tiene inversa. Esta matriz que está acá cumple esta matriz que está acá con las condiciones de matriz inversa. Entonces es una matriz singular. Pero la matriz A del segundo ejemplo va a ser una matriz singular porque no tiene inversa. Como vimos recién, cualquiera que sea la matriz B que le multiplique izquierda, me va a terminar dando el resultado de una matriz cuya última columna es todos ceros y nunca va a ser la identidad. Por lo tanto, esta matriz no cumple con las condiciones de matriz inversa. Entonces, esta matriz A es una matriz singular. O sea, no tiene inversa. ¿Sí? Bueno, entonces acá vamos a volver a algo de la definición, en realidad, de lo que es matriz. Fíjense, una matriz tiene inversa si existe una matriz B que cumple con esto. Pero la definición dice si existe una matriz. ¿Será más de una la inversa o será una? Bueno, en realidad hay una propiedad que dice que la matriz inversa, si existe, es única. Entonces, propiedad muy importante: si una matriz A tiene inversa, es única. O sea, no puede haber más de una inversa. ¿Sí? Para ver por qué, bueno, no es muy complicado. Siempre está esto, para ver cuando una cosa es única, se va por el absurdo y se demuestra o se supone que hay más de una. Entonces, si por ejemplo suponemos que B y C son inversas, ¿qué se cumple? Se cumple que A por B es igual a B por A y eso me da la identidad. Y también por ser C inversa se cumple que A por C es lo mismo que C por A y eso me devuelve la identidad. Entonces yo debería usar esto a modo de demostración de por qué una matriz cuando tiene inversa es única. Uno debería usar esto para probar de que la matriz B y C son la misma matriz. Entonces, si yo pongo B lo puedo ver como B por la matriz identidad, porque esa es la propiedad de la identidad. B es multiplicarla por identidad, me da lo mismo. Pero la identidad es lo mismo que multiplicar
B por A, ¿sí? Porque es esta parte que está acá. Entonces, I es lo mismo que hacer B por A. B por... déjenme poner acá, en realidad vamos a usar esta parte que está acá, ¿sí? C por A. Esto es C por A. Bueno, pero fíjense que en realidad hay una propiedad que me dice que yo puedo asociar y entonces poner el paréntesis acá es lo mismo que poner el paréntesis acá. Entonces esto me da B por C, ¿sí? Por A. Bueno, pero B por C, para esto hacen falta las propiedades de las matrices, ¿sí? Entonces, la demostración de esto, déjenme dejarlo hasta usar... No quiero seguir porque acá hace falta las propiedades de las matrices, que todavía no las hemos visto, ¿sí? Entonces no quiero seguir con algo que todavía no hemos visto, ¿sí? Entonces, lo que sí vamos a ver son las propiedades de las matrices, mejor, antes de seguir con la propiedad de la unicidad, vamos a ver aritmética de matrices, ¿sí? Porque esto me parece lo correcto. Entonces, ¿qué nos dice aritmética de matrices? ¿Sí? Aritmética de matrices no es otra cosa que son las reglas para poder operar entre matrices, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que si A, B y C son matrices, y suponiendo que las matrices estas tres tienen los tamaños adecuados para poder efectuar las operaciones que a continuación acabamos de indicar, y alfa y beta son números escalares, o números reales, entonces se cumple lo siguiente. A más B es B más A, o sea, conmutatividad de la suma, ¿sí? También tenemos asociatividad de la suma, es decir, hacer primero A más B y después C es lo mismo que hacer A más B más C. También tenemos asociatividad del producto, que esta es la condición que quería usar yo recién, es decir, hacer A por B por C es lo mismo que asociar B por C. Es decir, el producto de matrices, como vimos recién, no es conmutativo, pero es asociativo. También se cumple la distributividad respecto de la suma, a izquierda y a derecha. También se cumple la asociatividad de escalar por matriz. También se cumple la asociatividad de escalar por producto de matrices. Se cumple la distributividad respecto de la suma escalar y respecto de la suma matricial. También hay la existencia de elemento neutro, esto es lo que les decía recién. 0 es la matriz de tamaño n por n, si A es de n por n, esto no es otra cosa que la matriz 0 de tamaño n por n. Y existencia de elemento inverso, es decir, cada vez que yo me tome una matriz, existe una matriz que cuando la sumo me da 0. ¿Qué matriz es esa? Menos 1 por la matriz que tomé. ¿Sí? Entonces, bueno, haciendo esto uno puede demostrar unicidad de matrices, ¿sí? Entonces esto en realidad lo que se tiene que usar es esta propiedad que está acá, es la propiedad 3, entonces acá lo vamos a poner como un ejercicio, ¿sí? Lo que estaba tratando de usar recién es la propiedad 3, entonces unicidad, vamos a poner acá, unicidad, si A es matriz invertible, si A es matriz invertible, entonces la inversa es única. Entonces la demostración es fácil, pero hay que usar la propiedad 3. Usar propiedad 3. Entonces esto queda como ejercicio. ¿Sí? Bueno.
Para terminar, lo que vamos a ver son lo que son las propiedades de la inversa. Las propiedades de la inversa. Esto queda enunciado en un teorema que está en el libro. Propiedades de la inversa. Entonces esto va a quedar enunciado en un teorema. Y antes del teorema vamos a poner algo muy importante, que de la unicidad, que es el ejercicio que les dejé recién, la notación para la inversa, si A tiene inversa, se denota como A a la menos 1. Esa va a ser la notación de la inversa, ¿sí? En la definición aparece como B, pero después que uno tiene la unicidad, la matriz inversa, si existe, es única, y la vamos a denotar como A a la menos 1. ¿Sí? Entonces, en el siguiente teorema quedan expresadas algunas propiedades. Entonces, si A y B son matrices no singulares, o sea, inversibles, del mismo tamaño, entonces se cumple lo siguiente. Primero, cuando yo calculo la inversa de la inversa, eso me devuelve la misma matriz. Segunda propiedad importante, cuando yo tengo la inversa y calculo la traspuesta, eso es lo mismo que la inversa de la traspuesta. O sea, intercambiar inversa con traspuesta es lo mismo. Tercera propiedad. Si yo hago lambda, ya vamos a decir quién es lambda, por A, y quiero calcular la inversa de esto es lo mismo que hacer 1 sobre lambda por la inversa de A. Esto es donde lambda es un real con lambda distinto de 0. Y cuarta propiedad nos dice que si A y B son matrices no singulares, o sea, inversibles, el producto también es no singular. O sea, el producto es una matriz inversible. Es no singular. Y además, la propiedad me dice no solo eso, no solo que el producto es no singular, sino que además la inversa del producto es lo mismo que hacer la inversa de B por la inversa de A. ¿Sí? Vamos a demostrar la última propiedad solamente, como para que vean que la demostración es simplemente conceptual. Fíjense, yo tengo dos matrices, A y B, y me dice que cada una de las dos es inversible. ¿Sí? Bueno, y la propiedad 4 me dice, si las dos son inversibles, el producto es inversible. Y no solo eso, la inversa me da esto. Bueno, yo podría, si quiero demostrar la propiedad 4, puedo hacer los dos pasos en uno, porque acá hay dos cosas que me está diciendo. Me está diciendo que el producto, la matriz producto es inversible y además la inversa es esto. Si yo logro probar esto, automáticamente la matriz producto es inversible. Entonces, acá esta fórmula me está dando el candidato a inverso de la matriz A por B. Me está diciendo que es esto. Es decir que si pruebo que A por B por B a la menos 1, A a la menos 1, es lo mismo que B a la menos 1 por A a la menos 1 por A por B, y esto me devuelve la identidad, ya está. Por eso les digo que esto es una cuestión conceptual. Para probar que la inversa de la matriz A por B es esto, tengo que chequear esto. Chequeando esto, no solo pruebo la fórmula, sino que esto está diciendo que la inversa de la matriz A por B es esto que está acá. Entonces tengo que chequear las dos. Para chequear la primera igualdad, puedo servirme de las propiedades de las matrices que vimos recién. Es decir, si yo hago A por B a la menos 1, A a la menos 1, por asociatividad, es decir,
Ya les digo, por la propiedad 3, que es la propiedad que ustedes tienen que usar para probar este ejercicio, por la propiedad 3, yo puedo asociar acá. Asociatividad me dice que yo puedo hacer B por B a la menos 1 por A a la menos 1. Pero como B a la menos 1 es la inversa de B, esto es A por la identidad por A a la menos 1. Pero la identidad por cualquier matriz me devuelve esa cualquier matriz. Entonces me queda A por A a la menos 1. Pero como A a la menos 1 es la inversa de A, esto me devuelve la identidad. Y ya he probado una de las igualdades. Y por otro lado, pues haciendo lo mismo, si yo hago B a la menos 1, A a la menos 1 por A por B, bueno, acá de nuevo, usando la propiedad 3 de asociatividad, esto me queda B a la menos 1, A a la menos 1 por A por B. Pero como A a la menos 1 es la inversa de A, esto me devuelve B a la menos 1 por la identidad por A. Por B, perdón, acá. Esta B es esta que está acá. Pero como la identidad por B me devuelve B, esto es B a la menos 1 por B. Pero como la inversa de B es B a la menos 1, esto me devuelve la identidad. Entonces, estas dos me chequean esta igualdad que está acá. Y eso prueba de que la inversa de A por B es esto que está acá. Y si la inversa de A por B es esto que está acá, A por B es inversible. O sea, no singular. ¿Se entiende? Entonces, bueno, estas son algunas de las propiedades de las matrices que vamos a usar más adelante, porque hasta acá, en todo lo que hemos visto en este largo video, es, digamos, introducirnos en el mundo de las matrices y definir matriz inversa, que va a resultar súper importante, como vamos a ver en el próximo video. Pero lo que no hemos contado en este video es ver cómo calcular la inversa de una matriz. Es decir, sabemos lo que es la inversa de una matriz, propiedades, pero no sabemos cómo calcularla. En el próximo video vamos a aprender cómo calcular inversa de una matriz y cuándo esta existe y cuándo no.